Seguimos con los temas del día de hoy porque este espacio informativo y este foro se ha pintado de naranja. Porque nos acompañan Salomón Chertorivsky, usted ya lo conoce perfectamente. Él fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, y también está Claudia Ruiz Massieu, diputada por Movimiento Ciudadano, como cada miércoles. Y pues me da muchísimo gusto recibirlos a ambos. Tú fuiste pues secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, de la Ciudad de México. Este tema que acabamos de conversar sobre la iniciativa para garantizar derechos a trabajadores, a repartidores y choferes de aplicación, pues uno que te lo sabes. ¿Cómo ves la iniciativa? No nada más es un tema que conozco, sino me puede. En la Ciudad de México fue la primera ciudad de Latinoamérica que regulamos Uber y los vehículos de plataforma. Pero se ha complejizado más a lo largo de los años, y creo que la premisa fundamental es que todos los derechos para todos los trabajadores, que no hay quien esté laborando que no deba de ser sujeto a derecho. ¿Cómo se hace? Pues hay que revisar el detalle. La iniciativa hay que conocerla, hay que discutirla, pero en el espíritu me parece que es una iniciativa en el sentido correcto. Ahí está Salomón Chertorivsky. Y en el sentido correcto, ¿cómo ves en él a la oposición en México el día de hoy o en otro sentido? Mira, me parece que cualquier país, sobre todo en un momento como este, en donde una fuerza política tiene una mayoría que le dieron los votos, pero que después el tribunal y el INE le dio una sobremayoría que no debía tener, pero al final de cuentas tienen hoy una mayoría tremenda, un poder tremendo, y en todo espacio tener una oposición seria, responsable, que pueda jugar al contrapeso, por lo menos en el discurso, en la idea de país y de república, es fundamental, y Movimiento Ciudadano está llamado a hacer esa oposición. Claudia Ruiz Massieu, pues estás tú dentro de este partido político Movimiento Ciudadano con un enorme reto del ser una oposición que abone, una de las oposiciones que se necesita en nuestro país el día de hoy, dadas las características que acaba de mencionar Salomón Chertorivsky. ¿Cómo ves el papel de la oposición en estos momentos y cuál consideras tú que es el principal reto que tienes como legisladora ante las condiciones en las que encuentra la oposición la Cámara de Diputados? Pues mira, Juan, yo creo que no puedo coincidir más con Salomón. Es necesario que haya una oposición. Oposición hay, porque también recordemos que en este mundo ficticio que a la mala ha construido pues Morena con esta supermayoría que no les correspondía, parece que ganaron todo y ganaron incontrovertiblemente. Ganaron, por supuesto, con una mayoría de votos, pero no ganaron con el 100% de los votos. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 4 de cada 10 personas que votaron en la elección del 2 de junio querían que hubiera una oposición y que hubiera otras voces que hablen de la realidad desde una perspectiva diferente, que reivindiquemos una agenda propia y que hablemos por esos mexicanos que no necesariamente comparten la visión de Morena y de su gobierno. Entonces, ese es el primer reto, honrar esa confianza que nos dieron a quienes representamos hoy a la oposición en el Congreso. El segundo reto es entender cómo hacerlo en un contexto de esta supermayoría avasallante, violenta, excluyente, y hacerlo con inteligencia, porque yo creo que hay una agenda que es válida, hay una agenda que tiene que estar presente en el debate público. ¿Cómo la planteas de una manera propositiva, sin dejar de señalar insuficiencias, errores y criticar aquello que no, con lo que no estamos de acuerdo, pero haciendo propuesta? Creo que esa es la línea de Movimiento Ciudadano, siempre hacer propuesta, hablar con, digamos, con datos, con la verdad y planteando alternativas. Y creo que los mexicanos que quieren ver a una oposición firme, inteligente, con una agenda clara, encontrarán ese espacio en Movimiento Ciudadano para representarlos y para hacer política en un momento difícil. Sí, se está gestando una nueva hegemonía política
Y en ese contexto es cuando más se necesita una oposición. Oye, y también se va a necesitar una oposición y un país muy unido después de lo que pase en Estados Unidos con la elección, que ese tema también me gustaría, si estás de acuerdo, conversarlo contigo, Salomón Chertorivsky. O sea, gane quien gane, no sé tú qué opinas, Salomón, México no la tiene fácil, ¿eh? A ver, nuestra relación con los Estados Unidos es una relación compleja, pero también completamente implicada, vaya. Somos una nación dividida en dos territorios. En los Estados Unidos hay 36 millones de personas que tienen derecho a tener pasaporte mexicano. La interacción económica que tenemos ya no es nada más de exportaciones e importaciones, son cadenas absolutamente implicadas. Tenemos el tema migratorio, del que tenemos que hablar con seriedad. Y amén de esa relación, que creo que hay pocas relaciones bilaterales tan complejas en el mundo y tan implicadas, insisto, como la de Estados Unidos y México, pues yo lo que sí te diría con toda responsabilidad es que a México le conviene que gane Kamala Harris. A ver, Claudia Ruiz Massieu, tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y no sé si coincides con Salomón Chertorivsky. Nada más déjame hacer un paréntesis. A ver, por favor, Salomón. Y me explico. Más allá de los detalles en donde pueda haber rudeza de los demócratas en la revisión del Tratado de Libre Comercio, etcétera, del otro lado lo que tienes es una persona criminal, misógina, con la que no se puede hablar porque no tiene una estabilidad emocional ni moral. Vaya, esa persona no le conviene a México y no le conviene al mundo al frente del país más poderoso. Insisto, lo digo con toda responsabilidad, mejor tener una persona con la que se pueda hablar en términos racionales, aunque pueda haber discusiones muy fuertes, a tener una persona con la que nunca sabes con quién estás hablando. Pues Claudia Ruiz Massieu habló varias veces con esa persona a la que te refieres, con Donald Trump, y no debe haber sido sencillo. Sin duda creo que tenemos en Estados Unidos una elección que por lo demás, desde mi punto de vista, está súper cerrada. Todavía creo que es difícil predecir quién va a ganar. Me parece que hoy es claro que quizá en el voto popular Kamala Harris pueda estar por encima de Donald Trump, pero como hemos visto en otras elecciones, en 2016, por ejemplo, eso no es suficiente por el sistema electoral americano y hoy en los 6 estados bisagra están prácticamente empatados. Entonces, no hay nada para nadie. Regresamos con esto después de la pausa, Regresamos, Claudia. Juan, porque es un Gracias, temazo. Sí, por favor. De la tarde, continuamos en Fórmula Noticias. Claudia Ruiz Massieu, nos tocó el corte, como siempre sucede con nuestras conversaciones, las cuales te agradezco muchísimo. Pues la elección en los Estados Unidos, nada está cantado, y decías que Kamala Harris podría ganar podría obtener la mayoría del voto popular, pero esto no la haría presidenta de los Estados Unidos. No necesariamente, Juan, y eso es lo que, digamos, como México tenemos que estar preparados para cualquier escenario de presidenta Harris o escenario de presidente Trump. Coincido con Salomón en que, pues en términos, digamos, objetivos, pues es mejor tratar con una mujer preparada, que es institucional y profesional, en el buen sentido de la palabra, que con un señor que ha demostrado que no le interesa cumplir la ley, que más bien la transgrede con gran facilidad y que incita a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Hablando, digamos, eso en términos generales, pero hablando de cosas puntuales, yo creo que el camino hacia adelante no es fácil para México en la relación con Estados Unidos, independientemente de lo que pase. Seguramente sería más difícil con un presidente Trump por las características propias de un segundo mandato del presidente Trump, que viene por todas, ¿no? Un poco él mismo lo ha declarado. Aprendí y ahora sí regresaría y no cometería los mismos errores. Y dentro de los errores que él dice que no volvería a cometer sería ser permisivo con México, permisivo con China, permisivo con todo el mundo que se aprovecha de Estados Unidos, ¿no? Entonces vendría un poco en esa lógica y en ese tenor. Lo cierto es que tanto digamos, en lo que tiene que ver con el comercio o la migración o la seguridad en la frontera, hay matices en las posiciones de ambos, pero no debemos perder de vista que el electorado estadounidense sí está teniendo como una prioridad el tema migratorio. Más del 60% de los americanos dicen que es un tema que les importa. Y eso ha obligado a la propia candidata Harris pues, a ser un poco más, digamos,
dura en sus planteamientos de la política migratoria que seguiría, aunque no llega al extremo, desde luego, de un Donald Trump que dice que tendría deportaciones masivas, empezaría por 1 millón y llegaría, según él, hasta 30 millones de personas que deportaría, ¿no? Este tipo de locuras a las cuales nos acostumbra, pero que sí pueden hacernos perder de vista que hay un debate que está obligando a ambos candidatos a ser duros, a fijar una línea dura en temas como la migración, como la seguridad en la frontera, como el limitar la posibilidad de una mayor fluidez en la frontera. En esos temas creo que hay matices importantes, pero también estamos viendo una posible presidenta Harris dura. Y en temas que nos importan también, por supuesto, como es el comercio, tenemos otra vez a un Donald Trump fuera de todo parámetro racional, diciendo que impondrá aranceles a todas las importaciones de cualquier país que entre en Estados Unidos, de alrededor del 20%, 60% para China, ¿no? Y a una Kamala Harris que se ve moderada en contraste, pero que también pero Kamala está hablando... votó en contra del tratado. Exactamente, porque también, y otra vez, hay esa exigencia de buena parte del electorado, sobre todo el electorado que puede definir los estados bisagra. Y estamos viendo a los dos candidatos enfocados en ese electorado ya en esta recta final de 3 semanas, a una Kamala Harris diciendo, yo no voté por el tratado, sí creo que la revisión del 2026 va a ser importante y me voy a poner dura en temas como energía o como el medio ambiente, como el tema laboral, ¿no? Temas donde nos duele a México y donde hay que llegar muy bien preparados. También vemos a una Kamala Harris no en esta locura de presidente Trump, segunda vuelta, pero sí con un proteccionismo quizá más suave, pero no deja de ser proteccionismo y subsidios, cosas que van a ser importantes que estemos preparados para navegar en un futuro, ojalá con una presidenta racional que le apuesta a una relación productiva y de cooperación, y no con un presidente pues que está fuera de todo contexto y parámetro de racionalidad. Y que ya no tiene nada que perder. Y de perder. respeto, ¿no? Que también es muy importante. Pues Claudia Ruiz Massieu, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Juan, como todos los miércoles. Y qué Salomón gusto, Chertorivsky, Claudia. No te vayas, ¿eh? No, Aquí pero se qué queda. gusto estar con mi Nosotros colega volvemos. Claudia.